llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, amada Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar hoy día miércoles la palabra del Señor. Como todos los miércoles venimos entregando esta palabra bendita del Señor que necesitamos con urgencia poner toda nuestra atención. Les invito a que tengan a la mano su Biblia, que es nuestro texto de estudio, un lápiz y una libreta de apunte. Continuaremos hoy día entonces con el capítulo 3 del libro de Efesios. Vamos a estar considerando los versículos del 1 al 13. La revelación del misterio del Evangelio que el apóstol Pablo describe propio del llamamiento como apóstol a los gentiles, explica su ministerio como apóstol a los gentiles. Su propósito fue asegurar a los lectores gentiles que su participación en la herencia era y es auténtica debido a su origen divino. Por esta causa, el apóstol Pablo comienza allí en el versículo 1 del capítulo 3 y dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por esta causa. Y aquí es donde vemos que el apóstol Pablo está preso, encadenado. Pablo era de Jesucristo, su amo y Señor. La causa de estar preso en Roma era la proclamación del gran misterio de Cristo, como lo vemos en los versículos 3, 4, 5 y 9. Y aquí en el versículo 6 es donde allí vemos la causa de escribir este capítulo, que a los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este era el gran misterio. Por lo cual entonces el apóstol Pablo comienza diciendo: preso del Señor. Más de una esclavitud de cárcel, Pablo está declarando su esclavitud de Cristo y a Cristo. Es un prisionero de Cristo Jesús. Y esta realidad lo lleva a entregar la palabra, la gran comisión que Dios le encomienda, de un ministerio profundo. Estas cadenas espirituales le acompañaban, ya sea en la cárcel, encadenado en la cárcel, o que estuviese libre. Por eso, el apóstol Pablo allí en el versículo 2 manifiesta diciendo: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración. Y el apóstol Pablo fue un administrador de la gracia de Dios para los gentiles. El término administración en griego es oikonomían, de donde viene la palabra economía o ecónomo. Y el apóstol Pablo entonces le fue dado el dispensar, economizar o administrar la gracia de Dios a los gentiles.
Vemos allí en el versículo 3, cuando dice que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación me fue declarado el misterio. Este misterio que estaba oculto, y fue revelado al apóstol Pablo como el ecónomo de la gracia divina para los gentiles. Revelación, declarando el misterio. Este misterio ha hablado antes el apóstol Pablo, y lo vemos allí en el capítulo 1. Pero entendamos realmente lo que allí, en esta realidad de este misterio debe ser allí considerado y atender realmente a los hechos. Se mantuvo oculto desde el comienzo. Y Dios le reveló entonces al apóstol Pablo. Dios le enseña, le muestra realmente lo que el hombre no podía entender. Y por revelación, por medio del Espíritu Santo, Dios le muestra, Dios le da a conocer esto tan profundo que le está declarando a aquellos gentiles. Vemos el versículo 4, cuando allí está el misterio. El misterio no es otro que el misterio de Cristo, que realmente estaba allí oculto tras las generaciones y se nos dio a conocer. Fue revelado a los apóstoles, a los profetas, por medio del Espíritu Santo, y el espíritu de sabiduría y de revelación le hace participante a él, a los gentiles y para con todos los santos, hasta nosotros. Y el conocimiento de Cristo, la revelación, la administración de este misterio, y que viene por medio del Evangelio. Y lo podemos ver aquí en Colosenses, donde nos habla acerca de esto. Colosenses 1:26, lo podemos ver aquí en nuestro texto de estudio, que es la palabra del Señor, y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio. Bueno, Dios allí revela este misterio y lo hace nada más y nada menos que a través del apóstol Pablo. Vemos allí en el versículo 5 la importancia de los apóstoles y profetas, y lo podemos ver claramente a través de lo que dicen estos versículos. Por eso es importante tenga su Biblia a la mano para que vayamos juntos estudiando la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Revelado ahora. Y esta bendición llega hasta nosotros, donde se nos ha sido revelado a Jesucristo el Señor, Jesucristo el Salvador. Por eso, la importancia que tiene esto, la importancia de los apóstoles y los profetas, que ellos son
el vehículo que Dios utilizó para que llegase hasta nosotros esta revelación, que había estado oculta por los siglos de los siglos. Ahora, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que hoy día podemos verlo nosotros y poder ser participantes. Aquí está el espíritu de sabiduría, de revelación, que es para con todos los santos. Vemos el versículo 6. El versículo 6 también nos habla allí, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Misterio de Cristo. El misterio de Cristo consiste en que los gentiles son coherederos. Ellos estaban desplazados, ellos no eran participantes de esta bendición. Pero el amor de Dios les hace participantes para que ellos también puedan ser coherederos de esta gracia bendita. Miembros del mismo cuerpo. Es un regalo, un privilegio. De la misma forma, esta bendición la tenemos nosotros, que no siendo judío, el Señor nos entrega a nosotros, los gentiles, esta bendición de poder ser coherederos juntamente con Cristo de esta bendición celestial. Esto realmente es maravilloso, esto es auténtico. Esto es por medio del Evangelio. Por eso bendito es el Señor que a través de su Evangelio nos abre estas puertas. Benditos aquellos que trajeron el Evangelio de Jesucristo a nuestra nación, a nuestro país. Aquellos que nos hablaron del Evangelio. Aquellos seres queridos que oraron para que nosotros tuviésemos esta bendición a través del Evangelio de Jesucristo. De saber que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de esta bendición celestial. En el capítulo 3, versículo 7, encontramos allí donde dice, por el cual, dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me fue dada según la operación de su poder. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo como ministro, que viene a ser sinónimo de diácono. Y diácono es el que sirve. Entonces, del Evangelio, Pablo fue hecho entonces diácono, un siervo. Él ha venido para servir, así como el Señor Jesucristo lo manifestó. Y él lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así también lo fue el apóstol Pablo. Él vino a ser un siervo de Jesucristo. Y de la misma forma, usted y yo que hemos conocido esta verdad gloriosa, el Señor nos ha llamado para servir. No somos más que servidores de Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria por siempre. Por eso es bueno recordar la condición del apóstol Pablo allí cuando él declara, preso en el Señor, como dice el versículo 1. El apóstol Pablo, preso en el Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero, preso de Cristo. Por lo cual entonces le fue dado a dar a conocer por la operación, por la obra del poder del Espíritu Santo, este Evangelio glorioso, el Evangelio del reino de Dios. Y vemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 29,
que dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Trabajo luchando según el poder, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, ¿qué es lo que le llevaba al apóstol Pablo allí a predicar, a enseñar y a estar rendido físicamente? Era el poder del Espíritu Santo, el cual dice allí: actúa poderosamente en mí. Bueno, ese mismo poder está vigente, amados hermanos, para que nosotros sigamos sirviendo al Señor con ese poder. Esto no ha parado, esto continúa. Este es un don de Dios. Y allí está la profecía, ¿verdad?, de Joel. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y necesitamos ese poder para anunciar y proclamar este mensaje poderoso, esta verdad eterna que Cristo el Señor nos ha revelado por medio de su Evangelio. Los versículos 8 y 9 nos muestra allí la función del apostolado. La tarea del apóstol es anunciar las buenas nuevas de la inescrutable riqueza de Cristo y aclarar a todo que realmente esta bendición es para que nadie se pierda. El término aclarar literalmente es sacar a luz. Sacar a luz. Y el Señor nos ha puesto para que nosotros saquemos a la luz, por medio de esa luz divina, estas cosas eternas que Él nos ha enseñado. Como lo dice el versículo 20 de Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Amado hermano, usted ha recibido esta revelación por medio del Evangelio. Por lo tanto, entonces, aquí está esta tarea de anunciar, así como lo fue la tarea de los apóstoles y profetas, para que llegase hasta nosotros esta verdad eterna, que fue un misterio, pero que ahora ha sido revelado por la gracia de Dios. Vemos el versículo 10. Dice allí el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia. La Iglesia, que es la familia de Dios, la Iglesia, que es el cuerpo visible de Cristo. Tenemos, amados hermanos, esta responsabilidad de dar a conocer esta verdad eterna y gloriosa. Aleluya. Dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades, y realmente ver allí que esta es la gracia de Dios que nos ha sido manifestada, para que por medio de esta revelación demos a conocer el misterio de Cristo. Por eso, amados hermanos, glorificamos al Señor, que para nosotros ya esto no es un misterio, esto no es algo desconocido. Esta es una verdad que ha sido revelada y que por la misericordia de Dios somos participantes y somos coherederos. Lo disfrutamos
y lo disfrutamos juntamente con Cristo nuestro Señor, con Él y para Él y en Él. Vemos también los versículos 11, cuando allí habla diciendo, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del Señor. La Iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno de Cristo el Señor. Por eso esta palabra no puede ser alterada. Y allí está claramente anunciada. No se le puede añadir ni quitar a lo que está escrito. Por eso el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús es que la Iglesia lo anuncie y lo proclame tal como lo hemos recibido directamente. Amados hermanos, todos debemos hacer y todos debemos llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gloria a Dios. Confianza en Él, confianza en Jesucristo el Señor. Esta frase nos muestra allí la importancia de la Biblia. La importancia de la Biblia. Y esto lo tenemos nosotros en nuestras manos. Qué importante es la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, no podemos hablar otra cosa sino lo que está escrito. Por esto es que el Señor nos llama a ser defensores de la fe. Y tenemos entonces esta seguridad, tenemos este acceso, sin temor a duda, que es por medio de la fe en Él y en nadie más. Por la fe en Él, por medio de Él. Aleluya. Y en tercer lugar, y por último, vemos el versículo 13, que dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones son parte del reino de Dios. Las tribulaciones, los momentos difíciles, cuando se hace el camino cuesta arriba, aquí es donde las tribulaciones son parte del reino de Dios. El Señor no nos vino a entregar un mensaje o un evangelio que todo es color de rosa. Es difícil. Por eso el Señor nos llama a ser valiente. Sé valiente. Por lo cual entonces, a pesar de todas las tribulaciones, estamos llamados a no desmayar, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió situaciones muy difíciles, pasó por muchas tribulaciones. Y tal es así cuando él está escribiendo esta carta. Él estaba preso en Roma. Con todo ese agobio, con todo ese pesar de la privación de la libertad, él no bajó los brazos, sino que anunciaba el mensaje eterno del Evangelio del reino de Dios. Amados hermanos, por la gracia de Dios tenemos esta libertad. Todavía podemos decir gracias, Señor, por la libertad que tú nos das para que podamos llevar este Evangelio y anunciarlo y proclamarlo. Que podemos tener esta gran bendición de tener un ejemplar de la palabra de Dios en nuestras manos, donde hay países que son condenados, todo aquel que es portador de la palabra de Dios. Hablemos, entreguemos lo que Cristo el Señor nos ha dado.
Bueno, seguiremos estudiando, seguiremos conociendo la palabra del Señor, como allí el Señor la entrega a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que el Señor le bendiga, siga leyendo la palabra del Señor, especialmente en esta hora cuando estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a continuar en el transcurso ya del próximo miércoles con la segunda parte del capítulo 3. Vamos a concluir orando al Señor. Bendito eres, Señor, que nos ha sido revelado tu evangelio, el evangelio del reino. Gracias, Señor, porque nosotros no lo merecíamos, pero por tu gracia, Señor, tú nos haces participante. Gloria a tu nombre precioso. Gloria a tu nombre precioso. Glorifícate en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que en esta hora están, Señor, participando de este tiempo, del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima semana, pero antes recuerde, tenemos algunas actividades dentro del culto, dentro de la iglesia, y especialmente el domingo tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana y comenzamos el culto a las 11:30. Un abrazo, bendición del Señor.